Hola, cordial saludo a todos los seguidores de las redes sociales. Mi nombre es Oscar Henao, administrador de empresas, consultor empresarial y docente universitario. Tal como lo habíamos anunciado en días pasados, iniciamos una serie de videos de estrategias empresariales. Vamos a hacer este primer video sobre el servicio al cliente. Lo vamos a trabajar en dos sesiones. Primero vamos a trabajar sobre la cultura del servicio al cliente y la segunda presentación o el segundo video va a ser sobre cómo implementar esa cultura del servicio al cliente. Vamos a trabajar 5 aspectos fundamentales en esa segunda parte de cómo implementar esa cultura del servicio al cliente. Entonces, iniciamos. Básicamente, lo que quiero mostrar hoy es cómo implementar una estrategia que lleve la cultura del servicio al cliente al interior de las organizaciones. Entonces, esa es como la esencia de esta primera presentación. Es importante que para el soporte de este video, pues trabajar a Michael Porter, y Michael Porter nos va a aportar lo que son las estrategias genéricas, porque de allí en las estrategias genéricas es donde, de una de las estrategias genéricas es que o nos vamos a apalancar para trabajar eh, esa estrategia de cultura del servicio al cliente. Otro autor importante es el maestro Philip Kotler, y allí con Philip Kotler podemos tomar lo que son estrategias de fidelización. Si ustedes miran lo que es la definición de mercadeo por parte de Philip Kotler, a mí me gusta mucho esa definición, porque él dice que mercadeo es el arte de hacer clientes y conservarlos. Entonces, en esa esencia nos está diciendo que los clientes hay que fidelizarlos. Y el otro autor es Carl Albrecht, porque Carl Albrecht nos habla del servicio al cliente, de la gerencia del servicio, pero él se enfoca mucho en lo que es el servicio interno. A pesar de que hace mucho rato que trabajó esa parte del servicio interno, pero es como la esencia para que efectivamente los procesos no fallen, ¿sí? Que se identifique quién es mi cliente interno y quién es el cliente externo para así poder mejorar la parte de los procesos. Entonces, trabajando la primera parte de Michael Porter, que nos da lo que son las estrategias genéricas, él nos da 3 estrategias genéricas. Nos habla de liderar en costos, que no tiene que ver con la parte del servicio. Liderar en costos está enfocada hacia presentar o el costo más económico o el costo más favorable, dependiendo del segmento del mercado al que se vaya. Y eso se puede trabajar con economías de escala o mirando toda la cadena de valor de la empresa, buscando esas economías. La segunda estrategia que nos presenta es concentración o enfoque, y tiene que ver con concentrarse o enfocarse específicamente en un segmento del mercado. Y la tercera estrategia que nos plantea es la estrategia de diferenciación, que es la que nos va a servir a nosotros de base, o la que vamos a implementar para el servicio al cliente. Entonces, esa estrategia consiste en la implementación de la cultura del servicio al cliente. Hay que resaltar que el maestro Michael Porter nos dice que las estrategias tienen que ser sostenibles en el tiempo y difíciles de imitar. Entonces, por eso, esta justificación de que el servicio al cliente es una estrategia de mercadeo. No es simplemente que traemos un conferencista para que nos hable del servicio, para que nos hable de procesos de venta, para que nos hable de procesos de atención, y un día los empleados están bien y atienden bien y el otro día no. No se trata de eso, se trata de implementar al interior de la organización esa cultura, esa verdadera cultura del servicio. Para empezar, pues demos una definición de lo que es servicio al cliente. Yo digo que el servicio al cliente consiste en un conjunto de acciones encaminadas a esa satisfacción íntegra de los usuarios. Básicamente es eso. ¿Qué es lo que
debe dar el servicio al cliente? Pues la satisfacción íntegra del usuario. Entonces, para que efectivamente esto suceda, es cuando debemos pensar efectivamente en una estrategia fuerte, como dice Michael Porter, que sea sostenible en el tiempo y que sea difícil de imitar. Entonces, ¿en qué consiste esa cultura del servicio? Pues básicamente consiste en concientizar a todos los miembros de la organización que el cliente es el centro del negocio y que sin clientes no hay salvación. Es decir, que si la caja registradora no suena, pues las empresas se acaban. Entonces, que la gente se concientice, que todos los empleados se concienticen y los directivos de la empresa, que el cliente es el centro del negocio, que el cliente es lo más importante, que a los clientes hay que fidelizarlos. ¿Y cómo los fidelizamos? Buscando esa satisfacción integral. Entonces, por eso digo que es una estrategia de todos al servicio de todos, absolutamente. Si ingresamos esa cultura del servicio, podemos llamarlo una doctrina, ¿sí? Básicamente es una doctrina que si la llevamos a la vida de la empresa, pues le va a originar su más grande transformación y nos va a garantizar una coherencia en todos los procesos que le va a permitir establecer un liderazgo de mercado claro y objetivo. Es allí donde nosotros vamos a obtener esos resultados, vamos a tener efectivamente unos resultados favorables hacia la claridad del mercado objetivo al que vamos y, eh, y, una, y un liderazgo definitivo en ese mercado. Debemos hablar entonces de la calidad del servicio y para que haya calidad en el servicio debemos hablar de los 4 niveles de la calidad. Entonces, ¿cuál será el primer nivel de la calidad? Indiscutiblemente, el primer nivel de la calidad debe ser el conocimiento de las necesidades de los clientes. Si nosotros no identificamos, si no conocemos con claridad cuáles son las necesidades de nuestros clientes, pues difícilmente vamos a poder prestar un servicio. Entonces, en cualquier sector que estemos, sector educativo, sector salud, sector comercio y servicios, el sector industrial, en fin, cualquier sector del transporte. Entonces, identificar cuáles son las necesidades específicas que tienen nuestros clientes. Una vez nosotros identificamos esas necesidades, entonces vamos a lo que es el diseño. Diseñar efectivamente eh, apuntando a la satisfacción de esas necesidades. Entonces, si nosotros estamos hablando del sector educativo, si estamos hablando de una carrera profesional, entonces tenemos que mirar cuál es la pertinencia, ¿sí? ¿Cuáles son las necesidades que tienen esos chicos que van a estudiar esa carrera? Y si esa carrera es pertinente con relación al mercado. Y así sucesivamente. Apuntamos a las necesidades y de acuerdo a esas necesidades identificadas, entonces vamos a diseñar el servicio, vamos a diseñar el producto, en fin, allí ya vamos a empezar a satisfacer esas necesidades. Una vez nosotros diseñamos, entonces vienen los procesos. Si un proceso está bien diseñado, pues créame que finalmente va a haber esa satisfacción del usuario y nos vamos a evitar esa cantidad de reprocesos, que los reprocesos son los que generan altos costos. Muchas veces los reprocesos son los que disminuyen las utilidades de las empresas. Entonces nosotros, si le apuntamos a las necesidades, si las identificamos, si hacemos un buen diseño, entonces esos procesos van a apuntar a esa satisfacción de los clientes. Y no solamente a la satisfacción de los clientes, sino que va a haber una optimización de todo el trabajo que se hace en las organizaciones. Y el cuarto nivel es mirar hacia afuera para ver qué está haciendo la competencia, lo que nosotros le llamamos el benchmarking. Me debo comparar. Si la competencia está haciendo cosas mejores, bueno, si hay que imitarlo, hagámoslo, pero si tenemos que superarla y tenemos que implementar estrategias que
que nos lleven a ese liderazgo, pues lo vamos a hacer. No podemos mirar la competencia por encima del hombro, nunca. Tenemos que estar siempre buscando cómo podemos superar y mejorar, cómo superar a la competencia. Importantísimo hablar de la cuarta revolución industrial. Entonces ahora se ha creído que con la cuarta revolución industrial, entonces la tecnología va a ser la que nos va a dar todas las soluciones y estamos viendo muchas falencias ahí. Es cierto que la tecnología va a mejorar el servicio en las organizaciones y le va a apuntar a los clientes, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que muchas organizaciones han despedido a aquellas personas que nosotros le llamamos de línea de frente, los que tienen que atender a los clientes. Y los hemos cambiado por la automatización, por los robots, por las llamadas automáticas. Y muchas veces se pierden clientes precisamente por esa impersonalidad de la atención a los clientes. Entonces, volviéndonos atrás hacia los 4 niveles de la calidad, entonces entender que si nosotros vamos a manejar tecnología, entonces tenemos que mirar cuáles son las necesidades y el diseño que nosotros hagamos para contactar los clientes, para comunicarnos con ellos, pues tienen que apuntarle a resolver los problemas y no a crearle más problemas. Porque definitivamente lo que están haciendo es que si el cliente no encuentra respuesta a través de la tecnología, pues lo que va a hacer es buscar la competencia, ¿sí? Buscar quién lo escuche y quién lo atienda. Entonces, no podemos despreciar esto de la cuarta revolución industrial, no podemos quedarnos atrás de la tecnología, pero sí tenemos que mirar muy bien cuál es el diseño de esos procesos para que no vamos en contravía de lo que quieren los clientes. Entonces, para que las cosas se den, pues definitivamente la dirección debe tener muy claro el rumbo y la posición que desea alcanzar. Y lo primero que hay que hacer es comunicar a todos los integrantes del equipo su visión y su misión. Porque la visión es la primera, es la que nos marca el rumbo. Siempre la visión nos va a marcar el rumbo. ¿Cuál es el posicionamiento que queremos? ¿Dónde queremos llegar? Pero si la visión y la misión se quedan simplemente en un poema, en un cuadro, en un adorno para que los clientes lo vean, pero vamos en contravía de ello, no vamos a hacer nada. Entonces, hay que comunicar la visión, porque esa es la que nos va a marcar el rumbo, y la misión, porque la misión es la que nos permite diseñar tareas específicas para lograr el éxito. No sacamos nada con tener una misión sin tareas, porque las tareas o acciones o actividades son las que van a hacer que efectivamente todo el personal se apropie de ese deseo y de esa visión que está buscando la empresa a convertirse en el líder en la parte de servicio, en esa estrategia de diferenciación llamada cultura del servicio, donde decimos que todos al servicio de todos. Aquí quiero hablar de la identidad, ¿sí? En busca de su propia identidad. Y digo que las compañías deben encontrar su personalidad basada en un factor del negocio que domine sobre otros elementos. Aquí muestro eh, unas imágenes de un almacén muy conocido por todos. Y entonces ahí nos está mostrando, por ejemplo, una de las identidades que ellos tienen es la presentación, el visual merchandising que ellos trabajan, eh, la innovación, pero sobre todo el servicio. Es bien importante cómo esta compañía, desde su llegada a las diferentes ciudades, siempre ha trabajado en la cultura del servicio. Entonces, ese es uno de los ejemplos que nosotros podemos mirar. No es fácil encontrar esa identidad empresarial. Entonces, digo acá que para encontrar esa identidad empresarial
se deben hacer al interior de la empresa 3 preguntas claves. La primera es, ¿qué entienden los directivos y los empleados por servir? Esa es la primera pregunta y es clave. ¿Qué entienden los directivos y los empleados por servir? La segunda es, ¿qué significado organizacional tiene el servicio como una acción empresarial? ¿Para qué estamos trabajando en el servicio? ¿Qué significado tiene la acción empresarial? Pues yo diría que el significado es el de buscar ese liderazgo, ¿sí? Implementar esa cultura del servicio, avanzar, lograr el éxito, mejorar las ventas, tener utilidades. Ese es el significado. Y en la primera, ¿qué entienden los directivos y empleados por servir? Pues es clave, es atraer los clientes, es hacer clientes. Y como dice Phil Kotler, el mercadeo es el arte de hacer clientes y conservarlos a base de el buen servicio. La tercera es hasta dónde servir es una forma de vida, una manera típica y propia de expresarse la organización. Lo que yo decía al comienzo, no es que hoy estemos atendiendo bien porque nos fue excelente el día anterior y entonces al día siguiente estemos atendiendo mal. ¿Eh? No, todo el personal tiene que estar en esa sincronización de entender que el cliente es la parte fundamental, el eje principal de las organizaciones. Entonces, hagámonos estas 3 preguntas para enfocarnos hacia la cultura del servicio al cliente. Importantísimo el aporte de la cultura en la calidad del servicio. Entonces, ¿qué genera? Primero, actitud positiva en los empleados. Vamos a ver que cuando todos estamos trabajando, todos al servicio de todos, entonces viene una actitud positiva en todo el personal. Y si hay una actitud positiva, entonces va a haber un buen clima laboral. El segundo aporte es la calidad del trabajo, y cuando hablamos de la calidad del trabajo ya lo dijimos, ¿no? Dijimos que la calidad tiene 4 niveles y que la calidad inicia con la identificación de las necesidades de los clientes. Entonces, allí estaremos por buen camino porque vamos a entender cómo vamos a diseñar y cómo vamos a, a ejecutar esos procesos para que le apuntemos a la satisfacción de los clientes. Y el otro aspecto fundamental es el respeto por el cliente externo como por el interno. De eso hablaremos en la segunda parte, de ese aporte de, que hacen todos estos teóricos cuando hablamos del respeto por el cliente externo y por el cliente interno. Entender que si hay respeto y conocimiento por el cliente interno, vamos a poder tener una buena respuesta al cliente externo. Otro aspecto importante a entender es el cliente como centro del negocio. Y tenemos varios autores que nos hablan del enfoque al cliente. ¿Sí? Cómo debemos estar enfocados al cliente. Nyberg, Slater, son dos autores de mercadeo que siempre nos están diciendo hay que estar enfocados al cliente. Entonces, digo acá que una característica de los mercados modernos es la creciente oferta. Tenemos oferta por todas partes. El cliente cuenta cada vez más con mayores posibilidades para elegir. Entonces, hoy tenemos un mercado de oferta. Si nosotros no atendemos bien, si nosotros no damos satisfacción al cliente, pues el cliente se cambia, se cambia. Para eso estamos llenos de oferta. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta. Hay que recordar que el poder de compra lo tiene el cliente y solo dispondrá de su dinero cuando encuentre a alguien dispuesto a servir según sus exigencias. Entonces, estemos atentos a eso, entrenemos el personal para la venta. Lo vamos a ver en el segundo video, cuando estemos hablando de los 5 aspectos. Hay un aspecto fundamental que es la personalidad vendedora. Todos debemos tener esa personalidad vendedora. No es que, es que yo trabajo en el área contable y no tengo nada que ver con ventas. No,
Todos tenemos que ser vendedores, entonces hay que trabajar en el desarrollo de esa personalidad vendedora. Y definitivamente, si no nos preparamos para admitir esa feliz experiencia del cliente, entonces las empresas van a tener que prepararse para una muerte empresarial, eso sí, lenta pero segura. Entonces, a cambiar, a montar esta estrategia de la cultura del servicio al cliente, debemos trabajar hacia ella. Estos son los puntos que vamos a ver en la segunda parte. Espero que estén atentos para que puedan trabajar estos 5 aspectos fundamentales que nos van a llevar a ingresar esa cultura del servicio al interior de las organizaciones. Muchas gracias por su atención y espero que vean este video y esta segunda parte. Muchas gracias. Hasta luego.